e investigar a fondo el reporte de los partidos políticos. Pero en la línea está la consejera, y se lo agradezco mucho. ¿Cómo está, Pamela? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, saludos a tu auditorio. Gracias, pues comentaba con el auditorio este ejemplo que usted pone hoy del Estadio Azteca, y por lo cual considera que las multas interpuestas ayer por el INE, pues no sé si no sean suficientes, no sean justas, pero sí muy menores, Pamela. No, me parece que en el tema de las multas, y te agradezco la pregunta, Azucena, y diste un buen contexto, efectivamente. Nosotros teníamos un conjunto de criterios que deben señalarse, son criterios que se han venido aplicando año tras año, elección tras elección, desde el 2012. Es decir, ni siquiera nada más desde la creación del INE. Desde el 2012, por ejemplo, hay, si nosotros logramos detectar un gasto que un partido político o ahora un candidato independiente no nos reporta, o sea, no estaba, digamos, no era su intención que nosotros pudiéramos sumar ese gasto a su contabilidad, y nosotros en nuestras verificaciones lo identificamos, siempre se había sancionado esto con un 150% del monto involucrado, es decir, es un tanto y un 50% más, precisamente para inhibir el que no nos reporten gastos, porque el que no nos reporten gastos significa que no podemos tener claridad las ciudadanas y los ciudadanos de la rendición de cuentas, es decir, de cuántos se gastaron en las campañas electorales cada uno de los contendientes, y de dónde vienen esos recursos y a qué se destinaron. Ese es, digamos, el fondo, y por lo que una conducta de esta naturaleza se sancionaba de una forma tan alta. Es decir, con más del 100% del monto, que les doliera, ¿verdad? Para que hubiera consecuencias y generar un efecto inhibitorio que llevara a que fuera más costoso no reportar que sí reportar. Lo que ocurrió en esta ocasión es que cuando la Comisión de Fiscalización conoció los dictámenes, previo a que subieran al Consejo General, aprobó una modificación de los criterios. Y en esta modificación de los criterios, ciertamente, lo que termina ocurriendo es que las sanciones se reducen en cerca de 1.000 millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos. Es decir, hay una rebaja cuando ya se tiene conocido el monto, digamos, las infracciones que van a ser sancionadas, y me parece que esto lo único que genera es un efecto completamente contrario a lo que estamos buscando, que es generar un mayor contexto de exigencia hacia los actores políticos, generar un contexto de exigencia para que nos puedan informar con toda claridad a dónde se fueron sus recursos. Porque creo que es importante un detalle: la mayoría de los recursos que se emplearon en esta campaña electoral fueron recursos públicos que reciben de las prerrogativas. Claro. Esa fue la mayor parte del recurso invertido, y me parece que las ciudadanas y los ciudadanos lo que tenemos el derecho es a conocer todos una rendición de cuentas absoluta. Y cuando lo que se hace es, ante las irregularidades, reducir las sanciones porque están muy altas, lo que se genera es un efecto inverso para el actuar de los partidos. Ahora, déjeme preguntarle, Pamela, probablemente no sé a usted a quien se le va a preguntar, pero lo voy a poner sobre la mesa. El INE quedó muy lastimado por el tema del fideicomiso con Morena, es decir, mucha de la población, según las encuestas, pues criticaba más al INE que al propio Morena o a López Obrador por la presunción de que los recursos para damnificados se utilizaron con un fin político. ¿La modificación de último momento podría responder por parte de algunos consejeros a tratar de evitar más confrontaciones y más pérdida de confianza tras la elección? ¿O cuál fue la razón de exponer este criterio de último momento? Yo no puedo dar una razón de por qué fue que tomaron esta decisión. Las decisiones las pusieron sobre la mesa, o las razones las pusieron sobre la mesa el día de ayer en la discusión. El argumento que yo identifico que señalaron fue que monto de las sanciones era tan alto que lo que podía hacer es terminar ahorcando a los partidos políticos y con eso afectar el sistema de partidos. Ese es el argumento que se puso sobre la mesa. Algo que tendrían que pensar los partidos antes de mentir en un reporte de gastos de campaña, ¿no? Exactamente. Mi punto es, digamos, los criterios de sanción ya los conocían. Cuando cometieron las infracciones, ellos, cada uno de los contendientes podía evitarlas. ¿Cómo se evita que te sancione el INE por un gasto no reportado? Pues reportando lo que gastaste. Pues sí, por supuesto. Ahora, usted pone sobre la mesa un tema. Todos vimos, bueno, la mayoría vimos el cierre de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca, un evento realmente de primerísimo nivel, con artistas de primer nivel, escenografía, luces. Bueno, fue aquello un asunto espectacular. 3.5 millones de pesos es lo que reporta López Obrador y su equipo de campaña como gasto, mientras que tenemos la referencia de los 16.2 millones reportados por Enrique Peña Nieto hace 6 años. Este es un ejemplo de lo que usted menciona, Pamela.
Me parece que es importante solo una precisión. El reporte de 3.5 y la comparación con el 16.2 de hace 6 años es en relación con solamente con la renta del Estadio Azteca. Bien. Es decir, no están los gastos asociados a quienes cantaron, a las luces, a las tarimas, al sonido. Esto no está incluido en esa. Es la renta que a Andrés Manuel le costó un quinto de lo que le costó a Peña Nieto. Exactamente. Una quinta parte. Resulta que 6 años después cuesta el 20% el mismo servicio, la misma renta, digamos. Me parece que esto es algo que se tendría que haber investigado, al igual que otras cuestiones, porque cuando nosotros miramos lo que nos reportan los partidos, de pronto advertimos que hay costos que pues no se relacionan con la realidad. En algún caso, lo señalábamos también ayer, hay una comprobación del pago a la Sonora Dinamita por 12,000 pesos. Me parece que esto... Pues hay que invitarlo el próximo cumpleaños, ¿no? Exactamente, es lo que uno plantea, pues con esos costos, pues me parece que van a tener muchísimo más trabajo. Oiga, consejera, ¿cuánto costó en total el evento de López Obrador del Azteca? No tengo el dato de cuánto fue el evento completo, porque lo que hacen los partidos es reportar distintas facturas, y recordemos que en el caso de los 3 candidatos presidenciales postulados por partido, en los 3 casos lo que tenemos es que fueron postulados por coaliciones. Entonces te pueden reportar algunos gastos un partido, del otro partido y del otro partido, por lo que se tendría que hacer la sumatoria. Yo hice una revisión de lo que había costado la renta, precisamente por el referente que teníamos a este evento hace 6 años. Si recordamos, el evento de cierre de campaña hace 6 años fue materia de amplísimas discusiones públicas y en el Consejo General del IFE, y me parece que estos son los elementos de referencia que pues tendrían que llevarnos a revisar con más cuidado. Bueno, por lo pronto el INE ya concluyó esta multa entre todos de 872 y tantos millones de pesos. 3.5 millones le costó la renta del Azteca al equipo de López Obrador, 12,000 pesos la Sonora Dinamita. De ahí que cada quien saque sus conclusiones. Como siempre, consejera, qué gusto escucharla. Gracias. Gracias a ti, Azucena, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, buenas tardes. Pues ahí las cosas, y habrá que preguntarles a los consejeros que votaron a favor cuál fue el criterio que utilizaron y si no había tiempo o recursos para ubicar el costo del Estadio Azteca actual y el costo, por ejemplo, de un grupo como la Sonora, que le cobraron a López Obrador 12,000 pesos. No lo sé, lo preguntamos, lo investigamos, y por lo pronto Pamela San Martín, la consejera, muestra pues su inquietud respecto a la decisión anoche del INE. Son las 6.